Bueno, hoy mi tema que Dios me regaló se llama demasiado tarde. Esta frase es una frase que nadie la quiere escuchar, que a nadie le gusta, que se la digan cuando dicen, ay, llegaste demasiado tarde. Pero te has puesto a pensar que hay ocasiones en que llegas demasiado, que crees tú que llegas demasiado tarde. Por ejemplo, ahora como está de moda y la necesidad que hay de emprender, todo el que quiera emprender algo dice, ay, pero sí, ¿será que esto es bueno para mí? ¿No será que es muy tarde? O cuando queremos adquirir un bien, decimos, ¿será que es demasiado tarde? O cuando queremos aprender un arte, como un instrumento, manejar bicicleta, manejar patines, decimos, ¿será que es demasiado tarde? Bueno, eso lo decimos para nosotros los que somos un poquito más jóvenes. Y esta palabra es demasiado tarde, me acuerda mucho una situación que yo vivía, ahora que lo traigo a memoria, con mi suegro. Mi suegro, cada vez que nos sentábamos a desayunar, siempre hablábamos de viaje. Y yo me acuerdo que yo le decía, suegro, ¿cuándo vamos a viajar en avión? Y él siempre me decía que era demasiado tarde para él, que ya para qué, que él ya había perdido el tiempo, que él no quería viajar y que no, y yo siempre le bromeaba, pero no, pero mire, y yo lo engatusaba, le decía, y nos montamos en avión, y él me decía siempre, no, no, es demasiado tarde. Y esta palabra demasiado tarde me trae a recuerdo una vez cuando comencé a trabajar. Era mi primer trabajo formal en una oficina, con todo. Ya yo era una mujer pues ya casada, tenía dos niños. Y yo me acuerdo que cuando comencé a trabajar, no, disculpe, tenía solamente la niña. Y ya cuando yo comencé a trabajar, obviamente yo llego a la oficina y me hacen la inducción. Cuando me hacen la inducción, la chica está ahí y me explica, bueno, los pasos a seguir, me comienza a explicar un programa, me comienza a explicar el Excel, me comienza tal. Y él siempre me decía, ¿entendiste? Y yo le decía como que, yo no le decía que sí o que no, pero mis ojos hablaban por sí solos. Yo decía, sí, y ella siempre me decía, ¿entendiste? Cuando me terminaba la explicación. Entonces, una tarde, ella me dice cuando termina la inducción, Tibi, yo creo que es demasiado tarde para ti. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Por qué no buscas otro trabajo? Cuando esa mujer me dice a mí así, que es demasiado tarde para ti, a mí me entra un fuego, me da como una ardición. Yo decía, ¿cómo? Yo quería salir corriendo, pero también había otra fuerza que me decía, no, tú puedes. Me acuerdo tanto que en esos tiempos yo estaba conociendo la palabra de Dios y yo sentía como que algo atrás, no, tú puedes, confía, confía. Y literal, yo cada vez que llegaba a ese cubículo, a esa oficina en las mañanas, ese cubículo, yo sentía como yo me agarraba de la mano de Jesús, Señor, yo puedo. Obviamente, para ese tiempo fue un tiempo, yo soñaba, esa semana soñaba con números que venían, que bajaban, almorzaba con números, pensaba en números, era una semana caótica porque yo estaba tan concentrada y Señor, yo siempre le repetía, de ti proviene la sabiduría, no es demasiado tarde para mí. Y yo, mejor dicho, yo subía y bajaba. Para terminar de resumir esta historia, este pedazo de mi vida, terminé siendo una de las mejores en ese programa, aprendí al pie de la letra, pude modificar, diseñar, de verdad que fue una experiencia muy linda para mí y de verdad que no era demasiado tarde para mí, era en el tiempo perfecto de Dios. Así que yo les quiero decir que Jesús quiere que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Y esto puede ser muy difícil a veces, especialmente cuando pareciera que no le importa nuestro tiempo. Pero no soy la primera persona en luchar con eso y yo sé que tú tampoco, que luchamos día a día con el tiempo porque pensamos que se nos va a hacer tarde. Y aquí hay una historia que quiero repetirles, que quiero practicarles, que está en Marcos 5, del 21 al 42 y dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufrió una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús,
Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién la había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y a él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús se detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Esta historia es increíble. Un hombre llamado Jairo, quien era jefe de la sinagoga, era un líder que tenía personas a su mando, va donde Jesús y le ruega que por favor sane a su hija. Él va y se le arrodilla. Era tanta la urgencia que él tenía, yo me puedo colocar en sus pies, la desesperación que tenía, que por favor ven rápido, ven urgente, ven y sana a mi hija. Él no tenía mucho tiempo, era una situación de vida o muerte, pero en el camino Jesús se encuentra con una mujer que padecía de flujo de sangre y en un gran momento de fe, ella toca su manto y es sanada. Y Jesús detiene a todos y a todos para hablar con ella. Solo puedo imaginar cómo se sintió Jairo en espera por esa situación, aparentemente no tan urgente como la de él. Ella ya tenía 12 años de haber padecido ese flujo de sangre. Lo de él era urgente. Yo me imagino que él pensaría, un minuto más, un minuto menos, ella podía esperar. E incluso él podía ir a mi casa a salvar a mi hija y luego venir y salvar y sanar a la mujer de flujo de sangre. Yo me imagino la angustia de él. Pero Jesús no podía esperar otro rato más. Y cuando ya la mujer es sana, efectivamente llegaron los mensajeros a decirle, no Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y muchos pues, sabemos cómo termina la historia. Jesús llega en su propio tiempo, en su tiempo perfecto, y aún a pesar de las burlas, resucita a la hija de Jairo. Pero ¿qué me enseña este momento? ¿Qué me enseña Jesús? Que no es necesario apresurar al que tiene poder sobre la muerte. Jesús sabe lo que puede hacer con todo lo que tú eres, con todos tus defectos. Así que puedes confiar que en cualquier cosa que pase en tu vida, lo hará en el momento indicado. Tú sigue avanzando, tú sigue creyendo, tú sigue confiando, tú sigue fortaleciéndose, que en sus tiempos son perfectos. Y esto resume todo. Confiar que en el tiempo perfecto de Jesús, que Él es digno de confianza. Tengo una palabra que quiero que la guardes en tu corazón y está en Isaías 26:3 y dice, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que se concentran en tus pensamientos. Wow, esta palabra es increíble. Tú guardas en perfecta paz. Quieres guardar, es proteger, es cuidar. Es como cuando tú cuidas a tus hijos, es eso. Dios nos está, cuando tú confías en Jesús, Él está protegiéndote, te está guardando y solamente en una increíble y perfecta paz. Ahora tú me preguntas, ¿en qué momento puedo confiar? Podemos confiar cuando las cosas se ven mal,
¿Cómo creen que se sintió Jairo cuando él sale de su casa y deja a su hija agonizando a ir a buscar a alguien que está sanando, a un maestro? Porque él no lo conocía, también había escuchado de él. ¿Cómo puede sentirse él cuando cree que las cosas van a empeorar? En ese momento él confió. También podemos confiar cuando las cosas han empeorado con el tiempo. La mujer que tenía el flujo de sangre llevaba 12 años batallando con esa enfermedad. Como habíamos escuchado ahorita, había luchado con esa enfermedad, había gastado todos sus ahorros, incluso había visitado muchos médicos y dice que su enfermedad empeoraba. Esa enfermedad era una enfermedad que ella no podía controlar, era una enfermedad impura, porque en ese tiempo cuando tenían ese flujo de sangre no se podían acercar ni salir de su casa, pero ella era tanta la confianza de escuchar que había un hombre que podía sanarla, que sabía que era Jesús. Ella se decide y entra en la multitud y ni siquiera le habló, solamente lo tocó. Y con esa fe que ella tenía fue cuando Jesús la pudo sanar, cuando se liberó el poder sanador de Jesús. También podemos confiar cuando las cosas han empeorado. ¿Qué pasa? Que Jesús, me imagino Jairo esperando que Jesús hable con la mujer de flujo de sangre, él esperando, bueno, listo, la sanó, ahora sí vamos. Cuando van y llegan y le dicen, no, tu hija ha muerto. O sea, las cosas empeoraron. Pero aún así, Jairo confió, él sabía que podía hacer algo, incluso porque en otra ocasión, no, murió, ya no hay nada que hacer, pero aún así él acepta y hace que Jesús entre a su casa y entre al cuarto de la niña y la sane y la levante. A veces nuestros deseos no son cumplidos en el tiempo que queremos y pensamos que va a ser tarde, como cuando queremos tener nuestro propio negocio, como lo decía ahorita, cuando vemos que una enfermedad no es sanada a tiempo, cuando vemos que cuando trabajamos día a día y queremos tener la abundancia y pasa el tiempo y no pasa nada. Llegan sentimientos de frustración y de desesperación porque colocamos nuestra confianza en esas situaciones y no en Jesús, que siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero todo esto puede pensar que va mal en peor. Recordemos que Jesús obra en su tiempo, porque te ama y porque sabe qué es lo mejor para ti. Hay una palabra que quiero compartirles también que está en Eclesiastés 3:11 que dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo me ayuda a mirar mi frustración a través de la verdad de Dios. Me recuerda que mis retrasos no son una señal de la indiferencia de Dios, sino una expresión de su sabiduría. Nunca entenderé completamente el plan eterno que Dios tiene para mi vida si sigo mirando las dificultades. Pero puedo poner mi esperanza en la bondad de Dios incluso cuando no pueda entender sus tiempos. Cuando mi esperanza está ligada a confiar en Dios, que Él siempre tiene los mejores planes para mí, que sus planes son más altos que los míos, que sus caminos son mejores, mi actitud ante la espera cambia. No es una actitud de desasosiego, no es una actitud de desesperanza, no es una actitud de miedo, de rabia, de frustración. ¿Por qué no pasa? Al contrario, mi actitud se torna en tranquilidad, en paz, porque mi confianza está puesta en Jesús, que lo puede hacer todo, porque comprendo y entiendo que sus tiempos son mejores que los míos. Pero tú vas a decirme, ¿qué puedes ver esto de bueno para mí? Porque lo mismo pensé. Hace 2 años más o menos en mi vida pasó algo, entró una crisis, quedé sin trabajo, a una situación en mi casa terrible. Tenía la salud delicada, había salido también de una intervención quirúrgica pequeña y pues en ese tiempo yo veía que todo estaba oscuro. Yo decía, Señor, me confrontaba a mí misma, en mis fuerzas, ¿por qué? Si yo hice esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo me acuerdo que mis pastores llegaban y me decían, Dios tiene un plan perfecto para ti, confía. Me recordaban que Dios es bueno en todo momento, me recordaban que era necesario, que a veces es necesario pasar a esto porque Dios es bueno, siempre me lo recordaban, pero ustedes saben que en esa situación yo escuchaba la palabra y yo decía, sí, ellos me alimentaban, me llenaban de fe, pero también hay una lucha interna mía, el por qué.
que pensaba, yo decía, pero ¿qué puede pasar de todo esto? O sea, me decían que había algo bueno, pero yo decía, ¿en qué? O sea, ¿qué puede sacar de todo esto Dios? O sea, ¿qué de bueno puede pasar? Pero ahora yo digo, si no hubiera pasado esto o aquello en mi vida, todo hubiera sido distinto. Es fácil pensar así. Yo a veces pienso, bueno, me tiento a pensar en X situaciones si hubiera pasado o no hubiera pasado a tal situación. Pero ya no estoy en este momento para atormentarme. Ya de verdad yo digo, Señor, gracias por lo que pasó. Así tenía que pasar. Y hoy no cambiaría lo que Dios ha entregado a mi vida. No cambiaría todo lo bueno que ha sido conmigo, con mi familia, con mis hijos, con todo lo que me rodea. De verdad que Dios ha sido muy bueno. Y ahora sí, recuerdo las palabras que me decían mis pastores. Era necesario. Y verdad, Dios ha sido muy maravilloso. Como lo repito, yo no me quiero atormentar en si no pasó. Solo puedo decirles que Dios actuó en el tiempo perfecto, en el momento correcto. Hay una palabra, en ese tiempo había una palabra que está en Isaías 43, 18 y 19, que hasta ahora le puedo decir que es mi palabra favorita, es mi palabra que la llevo guardada en mi corazón y dice así: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Cuando yo estaba haciendo mi devocional y estaba leyendo la palabra y me sale este versículo, era como si me saltara y yo, wow, qué palabra tan bonita. Yo, de verdad, qué linda. Esa noche me invitaron a escuchar a ir a una conferencia. Cuando la persona que está dictando la conferencia dice esta palabra, yo nunca había sentido esto. Mis ojos comenzaron a llorar solitos. Era como si Dios me estuviera repitiendo lo que me había dicho esta mañana. Me repetía, olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿No lo ves? Él me invitaba a que olvidara todo y que abriera mis ojos espirituales. Y yo, wow, yo lloraba y te puedo dar certeza de todo lo que Él me dijo ese tiempo, lo estoy viviendo ahora. Porque Dios es bueno y maravilloso. Mira lo bonito que es. Él te invita a que confíes, a que olvides tu pasado, a que no te aferres de tus frustraciones, de tus preocupaciones, a que olvides todo. Te está diciendo que va a abrir un camino nuevo, que vas a transitar por un sendero de paz. Te está diciendo que abra los ojos, te dice, ¿no lo ves? O sea, Él te invita a que abras tus ojos espirituales y puedas ver todas las bondades que tiene para ti, que van a hacer crecer ríos. Para mí los ríos son abundancia, para mí los ríos son paz, son tranquilidad. Esa palabra de verdad que es hermosa y la llevo siempre en mi vida. Así que yo te invito hoy a que comiences a ver lo bueno que Dios tiene para ti en medio de tanta dificultad y que nunca es tarde. Te invito a que confíes ciegamente en Jesús, que Él todo lo puede. Así que, sin más, quiero decirles que esta palabra es muy hermosa, nunca es tarde para ninguno de nosotros, recuérdala siempre, nunca, nunca es tarde. Dios siempre llega en el momento correcto. Bueno, ahora te invito a que cerremos esta palabra, este mensaje, con una pequeña oración. Señor, Padre amado, gracias por tus tiempos, gracias porque tú todo lo haces perfecto, porque tus planes para nosotros son de sí y amén. Gracias porque tú nos guardas, porque tú nos proteges, Señor. Gracias porque colocas esa confianza y nos llenas de fe día a día. Gracias, Señor, porque tú eres el que siempre nos acompañas en todo momento y en todo cuidado. En el nombre de Jesús, amén.